Hola, mi nombre es Javier Feltra, yo soy médico y voy a transmitirles a través de este video los contenidos del seminario 3 y también del seminario 4. El seminario 3A y el seminario 4 corresponde a las infecciones mucocutáneas que afectan tanto a las mucosas como la piel y las paredes. Los objetivos más importantes de este seminario consisten en analizar las bacterias, hongos, virus y parásitos responsables de las infecciones mucocutáneas. También tenemos por objetivo comprender en general su patogenia, es decir, el mecanismo productor de enfermedad, y un elemento fundamental, especialmente para microbiología 2, consiste en establecer las pautas de diagnóstico microbiológico que permiten confirmar y descartar la afección. Esto es muy importante, especialmente para aquellas patologías en las cuales las manifestaciones clínicas no son tan diferentes y se imponen los diagnósticos diferenciales. Desde ya, en microbiología 2 es muy importante relacionar estos aspectos con los factores epidemiológicos en la producción de la enfermedad y de ver cuáles son, conocer las normas de profilaxis. Un factor muy importante que los patógenos deben vencer para poder establecer una colonización, una infección y la enfermedad en estas localizaciones, como puede ser la piel y las membranas mucosas, es tener que vencer la presencia de la biota normal del cuerpo, especialmente a nivel de la piel y de las membranas mucosas. Es por eso que es fundamental la presencia de estos microorganismos presentes en la piel y en las superficies cutáneas. Por ejemplo, Corynebacterium es frecuente que esté presente en las mucosas del tracto respiratorio superior, Propionobacterium, cocos gram positivos como estáfilo y estrepto, son muy comunes agentes que se encuentran normalmente en la piel. También los hongos son parte de la microbiota normal de la piel, como el género Malassezia, levaduras del género Cándida, que además de estar en la piel, están en las membranas mucosas, y también hongos levaduriformes del género Trichosporo. Si existen factores predisponentes, entonces algunos de estos microorganismos pueden pasar de ser parte de la microbiota normal a poder enfermarnos, pero en ese caso se requiere tener factores predisponentes que hagan que esta barrera cutáneo-mucosa se rompa. Entonces, en la patogenia de las infecciones mucocutáneas, la ruptura, como les he dicho, de la barrera cutáneo-mucosa es muy importante a partir de microtraumatismos o traumatismos más importantes. Entonces, la biota normal penetra más allá de la piel y entonces puede generar enfermedad. O bien, agentes externos que, sumados al microtraumatismo, vencen la barrera cutáneo-mucosa por su ruptura y generan enfermedad. En otros casos, la piel no es más que el impacto sistémico de una enfermedad diseminada. Entonces, como dicen los dermatólogos, la piel es la ventana del cuerpo. Entonces, muchísimas patologías sistémicas se manifiestan con impacto cutáneo, como pueden ser las embolias sépticas en el caso de la endocarditis, los exantemas que se ven en las patologías, en las enfermedades exantemáticas, o bien en aquellas patogenia producida no por el microorganismo en sí, sino por las toxinas que estos microorganismos producen. El microorganismo puede ingresar por un traumatismo cutáneo, se rompe la barrera, se genera el crecimiento del microorganismo en forma localizada, especialmente en condiciones de anaerobiosis, empiezan a producir sus toxinas, la toxina gana la circulación, alcanza determinados órganos y sistemas y ahí aparecen las manifestaciones clínicas. Es decir, todas estas tres opciones, por ruptura, por la aparición del impacto cutáneo de enfermedades sistémicas o por la acción de las toxinas, son las generalidades de cómo las infecciones mucocutáneas manifiestan su afección localizada en la piel o bien localizada en la piel y en otros órganos y sistemas. Para hablar de lesiones mucocutáneas tenemos que referirnos a qué tipo de lesiones hacemos referencia. Bueno, básicamente, desde el punto de vista dermatológico, las lesiones las vamos a dividir en primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas lesiones que aparecen en la piel o en las mucosas a partir de estos tejidos sanos. O sea, la piel estaba sana y aparece una vesícula, una ampolla, una mácula, una pápula. Las lesiones secundarias son aquellas que derivan de las primarias, o sea, se generan a partir de una lesión previa, una lesión elemental previa. La descripción técnica de todas estas lesiones elementales las van a ver con mayor profundidad cuando cursan dermatología. Aquí vamos a ver algunas definiciones para comprender el aspecto más general de la clínica de estas afecciones. Es así que las vesículas, por ejemplo, son lesiones circunscritas cuyo contenido es líquido de menos de 1 centímetro y generalmente están localizadas en la epidermis. Las ampollas, por otro lado, pueden ser más grandes, generalmente también son de contenido líquido mayores a 1 centímetro y depende del tamaño, generalmente se circunscriben a la epidermis, pero pueden ser un poco más profundas. Otras lesiones elementales que solemos describir en estos seminarios son las pústulas, que generalmente son vesículas, que cuyo contenido, en cambio de ser blanquecino o transparente, como son en el caso de las vesículas, las pústulas tienen contenido purulento. Hay otras lesiones que tienen consistencia sólida, digamos. La más común es la pápula, que es un elemento redondo de consistencia sólida, generalmente que se ubica en la zona de la epidermis. Los nódulos, por ejemplo, que son bastante más grandes que una pápula, suelen ser dermoepidérmicos, e incluso los nódulos pueden ser subcutáneos. La mácula también es una lesión elemental que la describimos con frecuencia en estos seminarios. Es simplemente un cambio de coloración de la piel. Las máculas pueden ser hiperpigmentadas o hipopigmentadas, o simplemente un cambio de coloración cuando la piel se inflama. Dentro de las lesiones secundarias tenemos la descamación, las escamas, las costras. Las costras generalmente son como cáscaras que se forman en la piel y que provienen de la evolución natural de una vesícula, de una ampolla o de una pústula. Generalmente las costras, cuando las vesículas o las ampollas o las pústulas se destechan, se rompe esa lesión vesicular o ampollar, con el tiempo se cubre de una costra seromática. Bueno, esas son las costras, lesiones secundarias. Después tenemos otras, como las soluciones de continuidad, como las escoriaciones, las fisuras y las úlceras, que también son bastante frecuentes en este seminario, y las demás suelen ser bastante menos comunes de observar. Se la van a
se van a estudiar este tipo de lesiones en forma más extensa cuando, como les dije, cursen dermatología. Algunas de estas lesiones cursan sin dejar cicatriz y otras, cuando comprometen la basal, pueden dejar cicatriz, como puede ser el tubérculo o el goma, que puede curar con cicatriz o no. Vamos a ver, a lo largo de estas dos clases, de estos dos seminarios, combinaciones de estas lesiones elementales. Un paciente puede tener máculas, pápulas, pústulas, vesículas, costras, escamas, fisuras, úlceras, dependiendo de la patología que tenga. A veces la patología hace que todas las lesiones sean monomorfas, sean todas iguales. En otros casos, conviven lesiones primarias con lesiones secundarias. Por lo tanto, este seminario número 3 lo vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a ver primero lesiones eritematosas, maculares, después vamos a ver lesiones vesiculares y después vamos a ver lesiones patologías papulares. Esto no quiere decir que no puede haber algún otro tipo de lesión en las patologías que vamos a ver, o sea, que haya lesiones eritematosvesiculares o vesículos papulares. Lo que pasa es que vamos a concentrarlas desde el punto de vista clínico, donde el eritema, la vesícula y la pápula es la lesión predominante. Bueno, una de las primeras patologías infecciosas que damos aquí en microbiología 2 es la erisipela. Los agentes etiológicos, básicamente, los más frecuentes son los cocos gram positivos, generalmente estreptococo piógenes, estreptococo del grupo G y C, y menos frecuentemente los estafilococos, pueden producir esta placa, como observan en la imagen. Como se observa aquí perfectamente en la imagen, esta placa eritematosa, aquí vemos piel sana y aquí vemos piel enferma. Generalmente está inflamada, duele, está ruborosa, caliente, ¿sí? Y generalmente es de evolución aguda. Básicamente, desde el punto de vista de la patogenia, lo que ha ocurrido aquí es una alteración de la barrera cutánea y los factores predisponentes más importantes pueden ser sistémicos o pueden ser locales. Los factores factores predisponentes sistémicos incluyen la obesidad, la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, el alcoholismo, distintos grados de inmunosupresión y la edad avanzada. Es más raro ver la erisipela en niñitos, sino más bien en adultos mayores. Hay factores predisponentes locales, como puede ser el linfedema, la insuficiencia venosa, la injuria local y la tinea pedis. Todos estos factores predisponentes son muy importantes porque si el paciente tiene antecedentes de erisipela y esta es una enfermedad que suele tener una recurrencia, cuando recurren en general es porque el factor predisponente sigue presente. Entonces, evidentemente, si podemos controlar los factores predisponentes, entonces, sin duda, no tendremos inconvenientes en que ese paciente deje de tener erisipela. Uno de los elementos bastante comunes es la tinea pedis. En general, el paciente tiene intertrigo micótico entre los dedos de los pies, consulta por la erisipela porque eso es lo que más le molesta y requiere diagnóstico y tratamiento, pero el médico no le revisa los pies. Y un elemento fundamental es que controlado el intertrigo interdigital o la onixis tricofítica, la tinea pedis, desaparece la recurrencia de la erisipela, simplemente porque actúe sobre el factor predisponente. Y allí la importancia de conocer estos factores cuando se desarrolla una erisipela. El diagnóstico en general es clínico y si queremos hacer el diagnóstico microbiológico, lo que hacemos es hacer un aspirado, una punción, aspiración con la aguja fina de la lesión, y lo obtenemos con solución salina al 9%. Menos frecuentemente, muy pocas veces, necesitamos biopsiarla, aunque es otra posibilidad, y obtener el cultivo de las lesiones bullosas tiene una sensibilidad bastante baja. Cuando el paciente está muy grave y requiere, por las características clínicas, que en este momento no es importante que ustedes lo sepan, pero si el paciente está séptico y grave con lesiones de este tipo, además al paciente se le hace hemocultivo. Pero ciertamente la posibilidad de recuperar el agente etiológico en hemocultivos es muy baja. Siempre se hace porque si el hemocultivo es positivo, eso indica una mayor gravedad del cuadro. Las celulitis son cuadros también localizados a nivel cutáneo, que evidentemente comprometen mucho más allá de la epidermis, se compromete el tejido celular subcutáneo y es una lesión mucho más severa que la erisipela. Los agentes etiológicos incluyen no solamente los cocos gram positivos, sino también los bacilos gram negativos, ¿sí? Como pueden ser, en el caso de los cocos gram positivos, Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo B, y después tenemos distintos géneros de bacilos gram negativos, ya sea fermentadores o no fermentadores, como son géneros pseudomonas, aeromonas, vibrios, entre otros. ¿Cuáles serían los factores predisponentes en este caso? Como en la erisipela, los factores predisponentes incluyen la disrupción de la barrera cutánea, diabetes, obesidad, edemas en miembros inferiores, alcoholismo, inmunosupresión, el uso de drogas intravenosas, básicamente porque en muchas ocasiones el paciente la persona que usa drogas intravenosas no respeta las normas de asepsia y antisepsia de la piel, y entonces inocula los gérmenes con el procedimiento, y entonces las celulitis son más frecuentes. Por supuesto, la celulitis previa, y la celulitis incluye tanto la picadura de insectos como la mordedura de distintos animales, donde aquí tenemos que incluir dentro de los agentes etiológicos la biota normal de la boca de esos animales que al paciente lo pueden morder. La celulitis, el diagnóstico también es clínico y microbiológico, es muy importante desde el punto de vista evolutivo marcar la zona del límite de la piel sana y de la piel enferma, ¿sí? que el paciente no se lo lave, de tal manera que, como es una infección más grave, en algunos casos el paciente requiere que se quede en la guardia de 24 o 48 horas para ver la evolución, y en otros casos lo podemos derivar a la casa y que consulte al día siguiente. Pero marcándole la piel uno ya sabe si con el diagnóstico y el tratamiento adecuado la evolución es correcta o no, porque la placa eritematosa, el infiltrado, si evoluciona mal, sobrepasa los límites marcados por el médico. En general, se hace una punción, aspiración a través de piel sana y finalmente con solución salina isotónica estéril. En los cuadros graves se hacen los hemocultivos y a partir de las pruebas bioquímicas y las características de los cultivos, especialmente la sangre, observando la hemólisis, la prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa, nos permiten la identificación de los gérmenes más comunes productores de celulitis y a través de otros medios de cultivo para la identificación de los bacilos. Si bien las dos patologías anteriores son de evolución netamente aguda, las micosis superficiales producidas por dermatofitos
que son hongos filamentosos, ramificados y tabicados y alinos, que afectan la capa córnea de la piel y pueden atacar tanto la piel como los anexos, o sea, pelos y uñas, en general tienen una evolución más crónica. Evidentemente, de acuerdo a la localización, llega esta dermatomicosis. Las dermatofitosis están producidas por distintos géneros y especies, y desde el punto de vista de la localización, la podemos referir tanto en latín como en castellano. Uno puede hablar de tinea cruris o tinea de la ingle, la tinea interdigital o el intertrigo interdigital, la tinea de la barba o la tinea de la uña, la tinea del cuero cabelludo, y hay formas de tiñas que son bastante agresivas, como las que vemos en estas dos patologías, en estas dos localizaciones, como el Clerium de Celso y la tinea barbae. Generalmente, los dermatofitos se dividen en géneros y especies, género epidermofito, género microsporum y género tricofito, donde las distintas especies tienen nichos ecológicos muy bien establecidos. Hay dermatofitos que son antropófilos, hay dermatofitos que son zoófilos, que viven normalmente en otros animales y se adquieren a través de la vía, digamos, por contacto entre el animal y el hombre, eso se llama zoonosis, y otros dermatofitos son geófilos y se encuentran normalmente en la tierra. Cuanto menos conocido por el sistema inmune del hospedero sea ese dermatofito, el sistema inmune puede reaccionar en forma más, digamos, intensa, provocando lesiones menos crónicas y más subagudas, e incluso clínicamente de peor aspecto, como puede ser el Clerium de Celso provocado en los niños por Microsporum canis, o bien las tinias barbaes que pueden verse en los veterinarios cuando se contagian del ganado algún tipo de dermatofito que prácticamente presente en el ganado o en algún animal, y con el contacto con el animal el veterinario se contagia y hace este tipo de lesiones bastante importantes en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo donde se ha tenido el contacto. En el caso de los hongos antropófilos, fíjense, las manifestaciones clínicas son muy arrastradas, son muy crónicas, de evolución muy larga, generalmente, especialmente en las uñas, pueden tener años, ¿sí?, hasta que el paciente consulta. Generalmente, si no hay una manifestación clínica importante o que altere desde el punto de vista estético la uña, el paciente en general tiende a consultar bastante tarde. ¿Cómo se hace el diagnóstico microbiológico de estas afecciones, de las cuales, en el caso de las micosis superficiales, ustedes van a tener un teórico virtual especialmente dirigido en este tema? El diagnóstico microbiológico se hace por métodos directos. Se toman muestras por raspado de la piel, del cuero cabelludo, con una pequeña pinza uno puede tomar muestras de pelos, o por raspado de la piel, de los intertrigos, especialmente en el caso de las uñas, el raspado se hace en la parte interna, ¿sí?, de la tabla interna de la uña. Se recogen las escamas, generalmente entre dos portaobjetos, en una cápsula de Petri estéril, y luego las escamas se colocan en el microscopio con un poco de hidróxido de potasio y se observa al microscopio, en general se observa, cuando están presentes los dermatofitos, un micelio hialino ramificado, tabicado y a veces fragmentado en artroconides. Todos los dermatofitos, especialmente en las uñas y en las lesiones cutáneas, se observan con el mismo aspecto microscópico en el examen microscópico directo. La única forma que tenemos de poder determinar género y especie es que estas mismas escamas que hemos recogido las colocamos en un medio de cultivo y esperamos a que crezcan. Tiempo de incubación es de 3 a 4 semanas. Y el crecimiento, el aspecto microscópico, macroscópico de las colonias. Después obtenemos parte de la colonia y la volvemos a colocar en el microscopio para observar cómo es la fructificación de estos hongos. La observación de la fructificación, especialmente la reproducción asexuada, nos permite identificar género y especie. Si es del género epidermofito, si es del género microsporum o si es del género epidermofito. Entonces, en el examen microscópico directo siempre vamos a ver micelio hialino ramificado y tabicado. Para poder determinar género y especie necesitamos recurrir a los cultivos y a la identificación macro y micromorfológica de los mismos. En el caso de las candidiasis mucocutáneas, en general los factores predisponentes generalmente están presentes, dado que cándida es un germen habitual de las membranas mucosas y de la piel del hombre. Por lo tanto, para desarrollar la enfermedad tiene que haber algún factor predisponente que lo induzca a generar este tipo de patologías. Cándida puede generar lesiones inguinales, generalmente son bastante inflamatorias, mucho más inflamadas, más coloradas que las que se observan por agentes del tipo de dermatofitos. Pueden afectar los pliegues de las mamas, los pliegues interdigitales de las manos. Cándida también puede afectar las uñas e incluso inflamar, como se observa en este caso alrededor de la uña. La inflamación de las uñas se conoce como onixis y la inflamación de la piel que se encuentra alrededor de las uñas se conoce con el nombre de perionixis. También el cándida puede afectar las mucosas. En el caso de la mucosa oral puede generar cheilitis angular, cuando inflama esta parte del labio, de las comisuras. Puede afectar la lengua, cualquier parte de la boca y de la faringe. Y generalmente aquí el factor predisponente más importante es la acción de un trastorno inmunológico, ya sea sistémico o local. Los pacientes VIH positivos con menos de 200 CD4 pueden desarrollar candidiasis orofaringia y esofágica. Y hay otra población en la cual también pueden ocurrir este tipo de afecciones, de lesiones orales, que es en aquellos en los cuales nosotros, los médicos, les prescribimos, especialmente los neumonólogos, les prescribimos corticoides inhalados a los pacientes con asma. Entonces hay factores locales, como pueden ser la acción de estos corticoides locales, que le provoquen candidiasis a un paciente asmático tratado con corticoides inhalados. En los casos de los pacientes diabéticos, por ahí la primera manifestación de la diabetes es una balanopostitis candidiásica, así que tenemos que investigar si el paciente es diabético y no se conocía diabético. Y en el caso de las candidiasis vulvovaginales, en general el factor predisponente no está bien conocido y es muy frecuente que la mujer pueda tener en algún momento de su vida candidiasis vulvovaginal.
sin tener una diabetes o una inmunodeficiencia grave. Lo que sí puede observarse con cierta frecuencia es que cuando a la mujer se le ha prescrito antibióticos para el tratamiento de cualquier otra patología, como puede ser faringitis bacteriana estreptocóxica o neumonías o infecciones urinarias, la acción del antibiótico provoca una alteración de la biota normal de la vagina y entonces se desarrolle candidiasis vulvovaginal. Y ese sería el factor predisponente conocido. Pero esto puede ocurrir sin ningún factor predisponente conocido. Siempre hay excepciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico micológico en el caso de las candidiasis mucocutáneas? Básicamente, la toma de la muestra se hace por raspado o hisopado. Entonces, ¿qué se raspa? Se raspa la piel. ¿Qué se hisopa? Se hisopan las mucosas. Entonces, ni se hisopa la piel, ni se raspan las mucosas. ¿tá? Entonces, no utilizamos el hisopo de algodón para tomar muestras de piel. La piel se raspa. Se obtienen las escamas y se hace el examen microscópico en fresco. Lo mismo ocurre con el hisopo. O sea, se toma el hisopado y el hisopo se cultiva y se hace el examen microscópico directo. En el examen microscópico directo, ¿qué es lo que suele observarse? Se suelen observar levaduras con o sin pseudomifas o pseudomicelios. En los cultivos crecen colonias blanquecinas y a través de pruebas bioquímicas, ¿sí? o con el uso de medios diferenciales, nos permiten la identificación a través de pruebas bioquímicas de los distintos géneros y especies de cándida. Generalmente las más frecuentes que afectan la piel y las mucosas es Candida albicans, Candida parapsilosis, que es muy frecuente que afecte la piel, y en la zona genital, incluso otros órganos, Candida glabrata. Pero las dos más comunes en estos casos es Candida albicans y Candida parapsilosis, que son los que afectan frecuentemente la piel. Entonces, como les dije, en el examen microscópico directo se pueden observar las levaduras con los pseudohifas y la identificación de cada una de las especies se realiza a partir de los medios de cultivo. Se hacen repiques y a través de medios cromogénicos y fenotípicos se confirman a través de pruebas bioquímicas la identificación de cada una de las especies. Existen en la actualidad pruebas moleculares y estudios del espectro de proteínas, como es el MALDI-TOF, para llegar a la identificación muy específica de género y especie. Incluso tienen la capacidad, este tipo de pruebas, tanto las moleculares como el MALDI-TOF, de poder, especialmente las moleculares, identificar los complejos dentro de la especie. Un parapsilosis tiene más de una, es un complejo conformado por más de una especie, lo mismo albicans y otras levaduras del género Candida. Lo más frecuente en los hospitales públicos es encontrar la disponibilidad de pruebas bioquímicas a través de medios comerciales de fermentación de azúcares, como lo que aquí se muestra, para llegar a la identificación de género y especie. Las pruebas moleculares y el MALDI-TOF están concentradas solamente en pocas instituciones. Otra patología que produce lesiones eritematosas, menos eritematosas porque en realidad tiene poco eritema, pero sí son lesiones que provocan un cambio en la coloración de la piel, que es la pitiriasis versicolor, que es la afección superficial, especialmente de la piel de las zonas seborreicas del cuerpo. Básicamente la cara, el tronco, la parte superior de las extremidades superiores. La levadura que provoca esta afectación son distintas especies del género Malassezia, donde Malassezia globosa es la más común. En general producen un cambio en la coloración de la piel y provoca manchas, generalmente que pueden ser hipopigmentadas, como las que se observan aquí, o incluso hiperpigmentadas, como las que se observan en la figura superior. Lo que se hace básicamente es hacer un diagnóstico clínico, se puede solicitar el estudio micológico, se obtienen muestras por raspado de las lesiones, se observan en el microscopio elementos levaduriformes y filamentos cortos que hacen perfectamente el diagnóstico de pitiriasis versicolor. Generalmente esto no se cultiva. Si se cultiva, en general hay que utilizar medios agregándole aceite de oliva o lípidos para que puedan crecer, excepto algunas que no requieren esto para poder crecer, pero la mayoría sí. Y la identificación después requiere procedimientos bioquímicos para llegar al diagnóstico de género y especie. En la práctica diaria, en general, el diagnóstico es clínico y después se puede hacer el examen micológico confirmatorio con la observación microscópica directa de patologías que afectan la piel y las membranas mucosas. Ahora vamos a ver manifestaciones cutáneas, generalidades de manifestaciones cutáneas de enfermedades que comprometen múltiples órganos y que tienen impacto cutáneo. Ejemplos de ellas pueden ser la meningococcemia, derivada de pacientes que tienen un cuadro de meningitis a meningococo y que hacen un cuadro con compromiso sistémico de sepsis, con compromiso cutáneo, generando las lesiones que aquí observamos en la piel. Los pacientes con endocarditis infecciosa pueden tener lesiones tanto en la piel por embolias sépticas como debajo de las uñas, que pueden ser bastante características en endocarditis infecciosa. En el caso de la sífilis, bueno, el diagnóstico diferencial con un montón de las patologías que vamos a ver en estos dos seminarios, tanto el seminario 3 como el seminario 4, Treponema pallidum, que genera la sífilis, se la conoce como la gran simuladora, así que puede parecerse a muchas de estas patologías y generalmente se considera como un cuadro sistémico con impacto cutáneo, especialmente, por ejemplo, las sífilis secundarias. Y otras manifestaciones de infecciones bacterianas producidas por toxinas, como este es el caso de la escarlatina, donde el paciente tiene lesiones de colonización por estreptopiógenes, el lisogenizado, que genere las manifestaciones cutáneas características de esta afección. Dentro de las enfermedades sistémicas con impacto cutáneo tenemos las enfermedades exantemáticas. Estas, así como las micosis superficiales, candidiasis, pitiriasis y las dermatomicosis, la dermatofitosis, van a tener un teórico aparte, que es importante que lo vean, también van a tener un teórico específico de enfermedades exantemáticas. Uno de los elementos más importantes del diagnóstico de las enfermedades exantemáticas es realizar un correcto interrogatorio y un muy buen examen preliminar de la piel. Estos dos elementos son fundamentales. Desde el punto de vista de las manifestaciones, cabe mencionar que con las intensivas campañas de vacunación, muchas de estas patologías durante varios años desaparecieron.
Prácticamente los médicos residentes en pediatría tenían que recurrir a los pediatras mayores para poder distinguir una enfermedad exantemática de la otra, porque con el intensivo plan de vacunación prácticamente estaban desaparecidas. En la actualidad, lamentablemente, con la actividad de la acción de los grupos antivacunas, nos hemos encontrado lamentablemente con nuevamente la aparición de este tipo de enfermedades, tanto en los niños como en los adultos, con brotes de sarampión muy importantes tanto en distintas partes del mundo, y verdaderamente generando no solamente complicaciones importantes, sino mortalidad. Cosas que hasta hace unos años no se veían. Ahora, lamentablemente, con este pensamiento realmente poco solidario y con bastante desconocimiento, independientemente del nivel sociocultural de la persona que piensa de esa manera, nos encontramos con enfermedades que pretendíamos y queríamos ver abandonadas y que ahora han resurgido por la insensatez de algunos. Por lo tanto, el examen preliminar de la piel de interrogatorio, como les dije antes, es fundamental. Desde el punto de vista del interrogatorio, conocer el antecedente de la vacunación, que el paciente tenga su calendario de vacunación al día, tanto antisarampionosa como antirrubiola. Es importante hacer el interrogatorio sobre si el paciente estaba recibiendo medicación contra la diabetes o sulfas o diuréticos, porque a veces hay eritrodermias o manifestaciones cutáneas debidas a la ingesta de determinados fármacos, se conoce como farmacodermias. Es importante hacer el interrogatorio cómo es la curva de fiebre, si las lesiones que han ocurrido en la piel sucedieron con la fiebre o el paciente primero tuvo fiebre y después se brotó, o sea, se inflamó y apareció el proceso inflamatorio cutáneo agudo conocido como exantema. Si esa fiebre se dio cuando le dieron antibióticos o no, que es muy común en la escarlatina o en la erisipela, o si directamente nunca el paciente tuvo fiebre. En el examen preliminar es importante describir cómo comenzó. Hay enfermedades exantemáticas que comienzan en la periferia y confluyen en el centro, otras que comienzan por ejemplo, en el pecho y se extienden en forma centrífuga. También es importante tener presente que algunas de las lesiones pueden ser polimórficas, como es en la varicela. Las lesiones pueden tener vesículas, pueden tener pequeñas ampollas, pueden tener costras, y están todas al mismo tiempo. Es importante saber dónde están localizadas, porque es más frecuente en determinadas exantemáticas que clínicamente aparezcan más en determinadas lesiones en la piel que en otras. Y si la piel donde está comprometida está toda enferma o está en parches, ¿sí? O sea, hay zonas de piel sana que confluyen en lugares donde también piel enferma, o mezclada piel sana y piel enferma. Todos esos tipos de características que, insisto, extensamente lo pueden ver en el teórico de exantemáticas y aún más cuando cursan pediatría, son fundamentales para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Porque la mayoría de estas enfermedades se diagnostican clínicamente. Si uno quiere estar seguro y quiere confirmar el diagnóstico, se hace por métodos indirectos. Al paciente se le busca IgM específica contra varicela, sarampión o rubiola. Bueno, en esta imagen tienen un cuadro comparativo de las distintas enfermedades exantemáticas, desde el sarampión hasta la varicela, cuál es su etiología, cuál es la forma de contagio, aproximadamente el periodo de incubación. Las características clínicas más generales, no somos de exigir que conozcan los aspectos más específicos de la clínica porque todavía no lo han visto, las complicaciones que especialmente en los no vacunados que se enferman son muy, muy importantes, y cómo se hace el diagnóstico microbiológico y clínico. Básicamente, como les hemos dicho, en la mayoría de los casos lo que se solicita es el diagnóstico indirecto, excepto en la escarlatina, donde buscamos al estreptococo beta hemolítico de grupo A en las fauces del paciente. Y si existe algún tipo de profilaxis para este tipo de afecciones. El sarampión es una infección viral de un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae. Su periodo de incubación, una vez que la persona susceptible se contagia, es de aproximadamente entre 10 a 14 días. Una vez que se contagió, desde el quinto día hasta 4 días después del inicio del rash que se observa en la piel, es contagioso. Generalmente la persona presenta fiebre, astenia, anorexia, seguido de una triple catarro, una conjuntivitis, una coriza, tos, más o menos entre el día 2 al tercer día de producirse la enfermedad, y que dura más o menos 8 semanas. 48 horas antes del exantema, antes de aparecer la lesión cutánea, pueden aparecer las manchas de Koplik, que son las lesiones que se pueden observar a nivel mucoso, en la mucosa de la boca, en la salida del esternón. Generalmente las lesiones cutáneas son maculopapulares y cefalocaudales, comienzan en la cabeza y después se desarrollan en el resto del cuerpo. Las manifestaciones clínicas son muy típicas de sarampión. Si queremos confirmarlo, lo hacemos por métodos indirectos, buscando IgM contra virus del sarampión. Suele aparecer a partir del tercer día y desaparece al mes, y luego aparece la IgG a la semana con su pico en el día 14. Uno de los elementos más importantes, desafortunadamente, en nuestra época son las complicaciones del sarampión. Existen complicaciones frecuentes y complicaciones menos frecuentes. Básicamente, las complicaciones no se observan en los individuos que no se enferman, o sea, las personas vacunadas. Los que se enferman, las complicaciones más frecuentes son las infecciones en el oído medio, la otitis media, que ocurren más o menos entre 1 cada 10 chicos que tienen sarampión, la diarrea, que aquí no estaba mencionada, pero también es frecuente, se puede observar en 1 cada 10 personas que tienen sarampión, y después tenemos complicaciones mucho más graves. Las complicaciones más graves para las personas no vacunadas suelen ser las producidas por las que atacan al tracto respiratorio superior e inferior, las neumonías y las laringotraqueobronquitis. 1 de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía y es la causa más común de muerte en niños pequeños. Puede haber otras alteraciones, como la encefalomielitis aguda diseminada y la panencefalitis esclerosante subaguda. En general, estas alteraciones las complicaciones neurológicas, pueden verse en 1 a 3 cada 1000 niños que se infectan con sarampión. Y
la panencefalitis esclerosante subaguda suele ser una complicación a largo plazo. Generalmente se presenta 7 a 10 años después de que la persona haya tenido sarampión. Y que aunque parezca que se haya recuperado de esa enfermedad, puede enfermarse luego. Más o menos el riesgo se estima en 4 a 11 cada 100.000 pacientes que hayan tenido sarampión, el riesgo de tener panencefalitis esclerosante subaguda. Fíjense que las embarazadas, los niños pequeños, los pacientes inmunocomprometidos, generalmente los no vacunados, suelen tener una mortalidad importante que oscila entre el 4 al 10%. No lo deberíamos ver si todo el mundo estuviese vacunado. Otra patología exantemática es la rubiola, de la cual también tenemos vacuna, la forma de transmisión es a través de las gotitas de flush, respiratoria. Generalmente es contagioso desde los 14 días hasta antes de la aparición del rash, hasta la primera aparición del rash. Un día después del rash ya empieza a decrecer la capacidad de este virus de transmitirse. Desde el punto de vista clínico, los chicos o las personas que tienen rubiola, que padecen rubiola, tienen fiebre, tienen linfadenopatía y el rash dura 2 o 3 días. Raramente una semana. Generalmente es sistematoso, es maculopapular y también se desarrolla desde la cabeza. Tiene una evolución cefalocaudal. El diagnóstico es clínico y si no lo quiere confirmar, lo podemos hacer a través de métodos indirectos buscando IgM antirrubiol. La quinta enfermedad del tema infeccioso es provocado por otro virus, el eritrovirus B19, que tiene un periodo de incubación de 4 a 2 semanas. Contagia hasta la aparición del rash. Generalmente el pacientito tiene fiebre, malestar, escalofríos, con las clásicas, los cachetes, ¿no? Los pómulos colorados, eritematosos, que se los conoce como, porque usamos aquí el signo de la cachetada, que es una mácula eritematoso caliente, algo sobrelevada, que se encuentra en las mejillas alrededor de la boca. Las pápulas suelen confluir y tienen un aspecto reticulado, donde confluye piel sana y piel enferma. Las complicaciones son bastante poco frecuentes. Otra afección exantemática es el exantema súbito o sexta enfermedad y es provocada por un virus de la familia herpesvirus virus humano 6. El contagio es también por vía de persona a persona, por vía respiratoria, y el 90% de las afecciones cursan en forma sintomática. El periodo de incubación oscila entre 1 a 2 semanas, el chico suele tener fiebre muy alta y suele hacer convulsiones por la fiebre, por lo cual se requieren antitérmicos y medios físicos para bajar la fiebre y evitar las convulsiones, y luego del descenso brusco de la fiebre aparece súbitamente, explosivamente, el rash maculoso, generalmente rosa pálido, presente en el tronco, en el cuello, en la cara y en las extremidades. Sí, es una infección exantemática muy frecuente en los primeros años de vida. Otra enfermedad exantemática es la enfermedad piel-mano-boca, en este caso producida por distintos virus, generalmente enterovirus 71 y Coxsackie. La mayoría de las personas que son afectadas por esta afección son niños. El contacto es por contacto directo por vía respiratoria, con la descarga nasal, la saliva o el contenido de las ampollas de las lesiones, y generalmente el paciente presenta lesiones cutáneas, fiebre, vesículas en las mucosas y lesiones pequeñas en las manos, los pies y los glúteos. Y suelen no tener muchas complicaciones y resolverse en pocos días. En 2 o 3 días desaparecen estas lesiones. La varicela. Bueno, la varicela es una afectación bastante frecuente en aquellos individuos que no se han vacunado. El periodo, este virus herpético, el varicela zoster, la varicela se presenta en individuos que no hayan tenido contacto con la afección, que no se hayan vacunado, y el ingreso generalmente se hace por vía respiratoria o por contacto a partir de lesiones cutáneas de otra persona que padezca varicela. Es muy contagiosa desde las 48 horas antes del inicio del rash hasta la aparición de las costras. Ya con las costras es más difícil que contagie. Todavía puede contagiar, pero menos. Entonces, la transmisión se hace a través de las secreciones respiratorias. El paciente puede presentar algo de tos a través de las secreciones respiratorias o por el contacto directo con las vesículas. Generalmente, el paciente tiene fiebre más exantema vesicular. Tiene máculas, pápulas, vesículas, como gotas de rocío sobre la base eritematosa. Algunas de estas vesículas se destechan, sale un contenido líquido. Del destechamiento de las vesículas aparecen las costras. Entonces, viene así polimorfo. Tiene máculas, pápulas, vesículas y costras. Comienza en la cara, en el tronco, afecta el cuero cabelludo y se extiende en forma centrífuga. Una de las lesiones que pueden ocurrir es post-vacunación. El 7% de las personas que se vacunan pueden desarrollar varicela por la cepa que se utiliza para la vacunación. Pero la mayoría de los pacientes no hacen clínica de varicela después de la vacunación. Lo que sí puede ocurrir, y que no es tan infrecuente, es que si una persona fue vacunada contra la varicela, cuando se pone en contacto con una persona con varicela, le pueden salir, puede tener fiebre y lesiones cutáneas muy circunscritas, muy parecidas a la varicela en el abdomen, por ejemplo, y son muy pequeñas. Y duran muy poco tiempo, a lo sumo un día. Y después se le va la fiebre y se le van las lesiones. Esto suele ocurrir en los pacientes en las personas vacunadas que toman contacto con un óculo muy grande de un paciente que está cursando varicela. Entonces hay que distinguir claramente de las manifestaciones clínicas que pueden ocurrir en un paciente, en una persona vacunada contra varicela que toma contacto con el virus de la varicela a partir de una persona enferma y diferenciarlo de la varicela post-vacunación, que es la varicela que puede ocurrir en un porcentaje pequeño de personas que hacen varicela por la cepa que utilizamos cuando vacunamos. Son dos aspectos completamente distintos. ¿Cuáles son las complicaciones de la varicela? Bueno, las complicaciones de la varicela generalmente son más frecuentes, por lejos, en el adulto, para todas estas enfermedades exantemáticas. Cuando en cambio de ocurrir en la niñez, ocurren en el joven o en el adulto, ni hablemos en el adulto mayor, las complicaciones son mucho más frecuentes, la enfermedad es
provoca más complicaciones, más mortalidad y además más morbilidad. El paciente está mucho más enfermo. En el caso de la varicela, el prurito es una característica muy común, donde el paciente hay que bañarlo en antihistamínico para que no se rasque, porque justamente una de las complicaciones a partir del rascado es que las vesículas se impetiginizan, se sobreinfecten con las bacterias propias de la piel y se genere un impetigo sobreagregado, que provoca la fiebre y el mal estado general. Puede complicarse con una neumonía por varicela, por encefalitis, que es menos frecuente, artritis o hepatitis, que son complicaciones menos comunes, pero existen. Lo más frecuente de todo es la impetiginización de las vesículas de las lesiones cutáneas, que se sobreinfectan con cocos positivos, estafilo o estrepto en las lesiones cutáneas. Pasamos a ver ahora las lesiones donde predominantemente se observan lesiones vesiculares. Uno de ellos es el impétigo. El impétigo, tenemos el impétigo estreptocóxico y el impétigo estafilocóxico. Generalmente son estas lesiones de tipo vesiculares, básicamente costrosas, fíjense cómo hay costras también, lo que se conoce como costra mieliférica, muy característico del impétigo estreptocóxico. Estas son lesiones localizadas, ¿sí?, en la piel, a veces cubiertas por costras, y básicamente lo que se producen, o como se producen, es por inoculación directa del germen en los estratos más profundos de la piel, con más frecuencia en los niños que en los adultos, y generalmente el diagnóstico es clínico. Si uno quiere hacer el diagnóstico microbiológico, lo que tenemos que tomar es muestras de las lesiones, pueden cultivarse las vesículas en caso de duda diagnóstica, y a partir del cultivo hacer las pruebas correspondientes bioquímicas y el examen microscópico para la observación, ya sea de cocos en cadena, como son los streptococos, o cocos gram positivos en racimo, como en el caso de los estafilococos. Otras lesiones vesiculosas características es la familia de los herpesvirus, el herpes simple tipo 1 y tipo 2, donde aparecen tanto en las lesiones genitales como en las semimucosas de los labios. El herpes tipo 1 puede afectar la semimucosa de los labios y la zona genital, y el herpes tipo 2 es más frecuente que afecte las lesiones a nivel genital. El reservorio es humano, el contacto se hace, digamos, el contagio es por contacto directo con una persona que tiene excreción viral, especialmente en aquella que tiene lesiones. La primoinfección es más frecuente en la primera infancia, especialmente en la semimucosa de la boca, y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. En el caso de tener dudas, podemos hacer el diagnóstico microbiológico, despechando las vesículas, haciendo un raspado de las mismas y haciéndole coloración con Giemsa, eso se conoce como citodiagnóstico de Zank, donde se observan las características células de sincicios virales. Más específico es utilizar sobre esta misma muestra una técnica de inmunofluorescencia que nos permite identificar claramente si es herpes tipo 1 o herpes tipo 2. Y desde ya, especialmente en inmunocomprometidos, para conocer si es zóster, herpes tipo 1 o tipo 2, se puede utilizar técnicas de biología molecular, pero estas están restringidas a pacientes inmunocomprometidos. En el caso de herpes varicela zoster, aquellos que hemos tenido varicela, la afección se puede reactivar y va fundamentalmente a observarse las lesiones vesiculosas rodeadas de la característico proceso inflamatorio local con intenso dolor, de distinta graduación dependiendo de la lesión y dependiendo del paciente, pero generalmente afecta metámeras. En este caso, la metámera comprometida en este paciente adulto mayor es el trigémino. Fíjense cómo ha afectado justo la mitad de la cara que inerva sensitivamente el trigémino, y en este caso siempre tenemos que recordar que hay una rama del trigémino que es la rama conjuntival, ¿sí?, la rama oftálmica del trigémino que inerva el ojo, y entonces aquí la complicación no solamente es el dolor y el compromiso cutáneo, sino el compromiso ocular, que puede llegar a la pérdida de la visión. Por lo tanto, es muy importante que haciendo diagnóstico de herpes zóster trigeminal, el paciente tenga necesariamente la consulta hecha con el oftalmólogo, nuestro colega oftalmólogo. El diagnóstico es clínico, también puede ser microbiológico, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, donde a veces el diagnóstico de zóster es más difícil porque se parece a otras patologías, y se hace exactamente lo mismo que en el caso de herpes tipo 1 y tipo 2. Se raspa la base de las vesículas que se despechan, se extienden en portaobjetos, se hace la curación de Giemsa o de Papa Nicolau para observar los incisos virales, pero mucho más sensible es el uso de la inmunofluorescencia. Fundamentalmente la reactivación de virus varicela zoster no se observa en aquellas personas que se han vacunado contra varicela y que no tuvieron varicela. Así que ese es el elemento más importante. El dolor es un elemento muy importante e incluso pueden desaparecer las lesiones y que el paciente siga teniendo el dolor en ese lugar, que se conoce como una complicación no tan infrecuente, que se le conoce como neuralgia postherpética. Por último tenemos las lesiones papulares. Dentro de las lesiones papulares tenemos una que es bastante frecuente en personas, en chiquitos de menos de 5 años, que son pápulas como se observan aquí, no tan abundantes, ¿sí?, 4 o 5, concentradas en determinadas partes de la piel, en general en la cara es lo más frecuente, con centro umbilicado. Pero también puede observárselas en cantidades mucho más importantes en pacientes con inmunocompromiso severo, por ejemplo, en pacientes VIH positivos o con SIDA. El molusco contagioso es un poxvirus que se suele transmitirse por fomites. Generalmente las pápulas están dispersas en la piel, tienen menos de 5 milímetros con ese centro umbilicado, como les dije, no son dolorosas, y puede aparecer un poco de prurito, a veces bastante intenso, si la persona se lo rasca y se sobreinfecta. El diagnóstico generalmente es clínico, el tratamiento se quitan por crioterapia, curetaje o electrocoagulación. Otro de los patógenos que producen pápulas es el virus papiloma humano, que es un virus ADN de doble cadena circular, que infecta células epiteliales de la piel y las mucosas, que ingresan
a las capas basales, que son las más sensibles, y que también son capaces de replicar en queratinocitos maduros, que son las células permisivas. ¿Qué grupos son de riesgo? Los tipos de virus papiloma humano 16, 18, 31, 33, los que figuran aquí en color rojo, que están más asociados a lesiones escamosas intraepiteliales premalignas, cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, ano y pene. El contagio en general es por contacto directo, ya sea de persona a persona, autoinoculación y también por transmisión por contacto sexual. Genera infecciones localizadas, persistentes, conocidas como verrugas planas o bien verrugas plantales. El diagnóstico más importante en estos casos desde el punto de vista clínico son las infecciones cutáneas provocadas por HPV. Varias vacunas disponibles en este momento previenen la aparición de la infección por este tipo de virus. Especialmente hay vacunas contra HPV, especialmente indicada en los niños y niñas de hasta 11 o 12 años. Las vacunas pueden prevenir la infección por HPV 16 y 18, otras vacunas previenen contra 6 y 11, y en la actualidad se desarrollan vacunas contra 9 tipos distintos, que son los que más frecuentemente provocan lesiones precancerosas, como que cubren contra el tipo 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 y 58. Entonces, evidentemente, la vacunación, especialmente en los niños entre 11 y 12 años, tiene la posibilidad de prevenir la mayor exposición y enfermedad que puede provocar el HPV, como lesiones precancerosas, tanto a nivel genital como de otras cosas. Por último, tenemos las ectoparasitosis. Las ectoparasitosis son bastante frecuentes, muy comunes en la práctica médica, tanto por consultas como también en las guardias. Las más frecuentes son estas tres: la pediculosis, por Pediculus humanus capitis, la sarna, provocada por Sarcoptes caviae, y la ladilla o Ptilus pubis. Tunga penetrans es una patología, es una ectoparasitosis que, si bien puede aparecer, es menos frecuente. Otras patologías comunes por estos parásitos son las provocadas, las lesiones nodulares subcutáneas provocadas por la inoculación de larvas de moscas en distintas zonas de la piel o de la mucosa del oído externo, como son las miasis, ¿sí? Las patologías provocadas por las larvas de las moscas. Otra patología, otra ectoparasitosis, es la desmodecidosis provocada por Demodex folliculorum, que es una lesión eritematosa. La desmodecidosis es una lesión eritematosa, generalmente cuando el paciente tiene antecedentes de una patología previa de rosácea en la piel, tiene estas lesiones en la cara y en la nariz, y generalmente se toma la muestra por raspado y se observan en el microscopio los ectoparásitos característicos. Por último, tenemos una afectación cutánea conocida como dermatitis serpiginosa, y es la provocada por la inoculación directa a través de la planta de un paciente que tomó contacto a través de las plantas de Ancylostoma caninum o Ancylostoma brasiliensis. Este parásito pasa a invadir la planta del pie, no disemina, porque el ciclo completo lo hace en el perro. En el ser humano queda localizado el ancilostoma a nivel cutáneo, provocando eritema y fundamentalmente prurito. El diagnóstico es fundamentalmente clínico de pacientes que tomaron contacto con el ancilostoma, y que realmente el antecedente más importante es pasearse, digamos, descalzos por playas brasileñas, ¿no? El antecedente epidemiológico es bastante común, y que provoque una patología cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. Bueno, aquí hemos observado en este video las patologías más frecuentes de tipo vesiculares, papulosas y eritematosas, y las ectoparasitosis, incluso las micosis, asociadas a patologías cutáneas. Hemos visto las generalidades de las manifestaciones de las enfermedades exantemáticas. Les agradezco haberme escuchado, y vamos a discutir desde el punto de vista virtual por Facebook y evacuar cualquier duda que tengan respecto del contenido de este seminario. Muchas gracias. Hola, vamos a ver en este seminario 4 infecciones mucocutáneas. Vamos a completar el contenido de este seminario con el análisis de agentes etiológicos bacterianos y micóticos responsables de infecciones mucocutáneas, relacionarlas con sus factores de patogenicidad para manifestar la enfermedad, las principales pautas de diagnóstico microbiológico, especialmente indicado para la confirmación de la afección, y relacionarlo con los factores epidemiológicos y de existir las normas seguras de profilaxis para prevenirlas. El temario, para completar las infecciones mucocutáneas del seminario 3, en este seminario número 4, vamos a ver patologías diversas, las dos primeras, tétanos e infecciones necrosantes, que en general tienen un curso bastante agudo. Después vamos a ver patologías bacterianas y fúngicas incluidas dentro de lo que conocemos como síndrome linfangítico nodular, cuya evolución es subaguda crónica. Y por último, que afecta, digamos, a la piel y el tejido celular cutáneo. Y después tenemos los micetomas. Estas tumoraciones infecciosas son frecuentemente de evolución crónica. Y por último tenemos lepra. Comencemos entonces por el tétanos. Este paciente de 75 años presentó una virilidad cortante en el miembro inferior derecho. No concurre al centro de salud y al cabo de 10 días comienza con trismus, contracción sostenida de los músculos maceteros, contractura en flexión de los miembros superiores, contractura en extensión de los miembros inferiores, contractura de los músculos paravertebrales, o sea, el paciente se arquea sobre la espalda. Eso significa que está en posición de opistótonos. No tiene pérdida del conocimiento, está lúcido, tiene dolor y se deriva a un hospital cercano donde ingresa a unidad de cuidados intensivos. El paciente, como les dije, está completamente lúcido y afebril, no tiene fiebre.
El paciente lo que presenta básicamente es un cuadro clínico típico de tétanos, una enfermedad conocida desde la antigüedad, siempre relacionada con las heridas y los espasmos musculares y las convulsiones, que conducen generalmente a la muerte de la persona. El Clostridium tetani es una bacteria anaerobia estricta, gram positiva, especialmente en los cultivos frescos, digamos. Pero cuando los cultivos ya llevan un tiempo, pierde la capacidad de gran positividad y se la observa gram negativa. Pero lo vamos a considerar como anaerobio estricto, gram positivo. Durante el crecimiento vegetativo del organismo, este no sobrevive en presencia de oxígeno, es muy sensible al calor, posee un flagelo, por lo tanto es una bacteria móvil, y a medida que madura desarrolla una endospora terminal que es muy característica. La observamos aquí en la figura. Y la endospora terminal que deforma a la bacteria, en palillos de tambor. Esta espora es extremadamente resistente al calor y a la mayoría de los antisépticos. La bacteria, una vez que coloniza la infección, ingresa por el microtraumatismo, por el traumatismo. En la fase vegetativa lo que va a producir es una toxina que es excretada localmente. Pasa a la circulación y actúa a distancia en los tejidos. Esta toxina es una neurotoxina y que va a afectar fundamentalmente el sistema nervioso central. Básicamente, la tetanospasmina es la toxina espasmogénica termolábil responsable de tétanos producida por el Clostridium tetani. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la toxina espasmogénica? Bueno, básicamente lo vimos en patogenia y es el bloqueo presináptico de la liberación de glicina y GABA, especialmente de las neuronas, de las motoneuronas gamma inhibitorias de la médula espinal y del tronco encefálico. Por lo tanto, si se bloquean la liberación de neurotransmisores inhibitorios, se pierden todas las señales inhibitorias y entonces va a predominar toda la actividad excitatoria de las motoneuronas alfa. Por lo tanto, vamos a tener un paciente con pérdida de la coordinación, con hipertonía, con contracturas generalizadas, con parálisis espástica y con un elemento también muy importante que es el dolor. Bueno, en general vemos que la profilaxis, en general en todos los seminarios de microbiología, se da al final de cada una de las patologías. Bueno, en este caso, lo más importante es que la profilaxis la demos al principio, porque en el siglo XXI no tenemos que ver tétanos, porque todas las personas tendrían que estar vacunadas. Y si están vacunadas, con el calendario de vacunación al día, no tendríamos que ver ningún caso de tétanos. La protección se obtiene por la neutralización del toxoide tetánico en aquellos pacientes que se han vacunado. Y obviamente la protección también se obtiene por neutralización de la toxina tetánica si el paciente previamente vacunado tiene sus anticuerpos bloqueando la acción de la toxina antes de que la toxina se una al receptor. Ahora, ante una herida, si un paciente no estuviera vacunado, se le administra entonces la vacuna antitetánica con el toxoide y también se le administra suero antitetánico por vía intramuscular en distintos sitios, ¿no?, al mismo tiempo. Como tratamiento, también se puede administrar, en este caso, un paciente con tétanos, ya dejaría de ser profilaxis, pasaría a ser tratamiento, se le administra gamma globulina específica antitetánica intravenosa e incluso se puede administrar intratecal. La idea es tratar de, con la gamma globulina, bloquear la mayor cantidad de toxina tetánica posible antes de que la toxina se una a su receptor. Unida al receptor, el anticuerpo, la gamma globulina tiene muy poca efectividad. Así que lo más importante de todo, como profilaxis, para no ver pacientes con tétanos, es el último punto que establece claramente que la quíntuple, y la triple bacteriana y la quíntuple bacteriana induce anticuerpos contra la toxina tetánica y nos protege contra el tétanos. Pasamos de tétanos a las infecciones necrosantes o necrotizantes. Básicamente se caracterizan por tener un dolor intenso y desproporcionado respecto de la lesión que se observa. Hay edema que sobrepasa el eritema. Puede haber anestesia cutánea y decoloración azulada, purpúrica en parches, bullas hemorrágicas. Puede o no haber crepitación y necrosis. Son infecciones realmente agudas, con una rápida progresión del cuadro si no se hace el tratamiento adecuado. El paciente puede ingresar en shock séptico. Básicamente, desde el punto de vista de la patogenia, incluye la disrupción de las barreras cutáneas por traumatismos en general, o microtraumatismos, avanza por contigüidad a planos profundos y existen factores predisponentes que facilitan estas afecciones, como puede ser la diabetes tipo 1, que el paciente sea un vascular periférico, que tenga fracturas expuestas, obeso, edad avanzada, combinación de obesidad avanzada y diabetes, y trastornos vasculares periféricos, que los diabéticos tipo 1 también tienen, desnutridos, pacientes con insuficiencia renal o inmunodeficiencias pueden hacer este tipo de infecciones necrosantes. Entonces, para remarcar, existe dolor intenso y precoz, edema importante, presencia de ampollas ifritenas, ausencia en general de linfangitis, rápida progresión local con compromiso sistémico, a veces hay crepitación, a veces no, y hay algún tipo de factor predisponente que lo causa. Básicamente, desde el punto de vista microbiológico, hay condiciones locales en la herida de anaerobiosis, incluso sinergia bacteriana, más de un grupo de bacterias que conjuntamente con la producción de enzimas líticas locales y tóxicas van a generar un efecto local de necrosis que aumenta la anaerobiosis, que facilita el desarrollo de esas bacterias, que inducen mayor cantidad de enzimas que son líticas, que generan trombosis de los vasos. Esa trombosis genera isquemia, que reduce el pH, que facilita la anaerobiosis y entra en un círculo vicioso donde la necrosis va aumentando, donde el proceso inflamatorio va aumentando y donde el cuadro clínico evoluciona de forma aguda, tórpida, evoluciona mal. Por lo tanto, la acción del diagnóstico y del tratamiento adecuado serán fundamentales para modificar la morbimortalidad de este tipo de afecciones.
¿Cuáles serían los agentes etiológicos más frecuentes? Bueno, básicamente hay muchas clasificaciones, vamos a ver un par de ellas. Una es dividirla en celulitis clostridial y no clostridial. La clostridial es producida por Clostridium perfringens, la no clostridial está producida por esta sinergia de aerobios e infecciones mixtas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, por imágenes, radiografía, ecografía, tomografía y exámenes microscópicos directo y cultivo de las lesiones obtenidas, de la muestra de las lesiones. Las muestras tienen que ser aptas para cultivos en anaerobios, o sea, los medios de transporte que debemos utilizar tienen que preservar la muestra para que no tenga oxígeno, de tal manera, y en realidad todo el procedimiento microbiológico, especialmente para el cultivo, hay que hacerlo tanto en medios como en condiciones libres de oxígeno. ¿Cuáles son las muestras más adecuadas? Las funciones a través de piel sanas, de heridas, de hematomas, de colecciones, las funciones del área de necrosis, y cuando el paciente se lo mete en el quirófano para debridar todo el tejido necrótico, que es parte del tratamiento, nuestros queridos colegas cirujanos que tienen que atender por guardia este tipo de pacientes no tiran la muestra necrótica al tacho dentro del quirófano, sino que esas muestras que obtuvieron quitando todo el tejido necrótico se coloca en el medio de transporte, en el recipiente adecuado, y se remite al laboratorio para hacer el correcto diagnóstico microbiológico, para después poder indicar un tratamiento específico. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de infecciones necrosantes. Tenemos la celulitis anaeróbica no clostridial, como lo mencionamos antes. Fíjense que bacilos gram negativos, aerobios, anaerobios facultativos, ¿sí? Fermentadores, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Protio, Probacteria y bacteroides pueden generar celulitis. La clostridial, la producida por Clostridium perfringens, las gangrenas no clostrídicas, como las producidas por Staphylo aureus o Streptococcus microaerófilos, la gangrena gaseosa producida por Clostridium perfringens, Histolyticum o Septicum. Después tenemos las fascitis necrosantes tipo 1 y tipo 2, donde vemos que se van repitiendo distintos tipos de infecciones, distintos tipos de manifestaciones con combinaciones de cocos positivos, bacilos negativos, bacilos positivos esporilados. Pero fíjense que los estreptococos del grupo A también pueden producir fascitis necrosante tipo 2. O sea, que el estreptococo Biógenes también puede producir fascitis necrosante graves. No es frecuente, pero puede inducir. Como les dijimos antes, el diagnóstico microbiológico se basa en la toma de muestra de las lesiones, colocarlos en medio para anaerobiosis y hay que cultivar el aspirado de la lesión que se obtuvo con solución salina al 9%. Puede hacerse hemocultivos, si el paciente está muy grave, en general se lo hemocultiva, aunque la sensibilidad de los hemocultivos es baja. Si el paciente está grave, es de rutina pedir los hemocultivos. Por supuesto, si los hemocultivos vienen positivos, el paciente agrega mortalidad, porque además de tener la lesión localizada, está teniendo una bacteremia. Hemos visto entonces infecciones agudas, localizadas, que producen toxinas y generan manifestaciones clínicas relacionadas al sistema nervioso central, como son los espasmos y las contracturas. Si vamos a las fascitis necrosantes, las gangrenas gaseosas también son de evolución aguda y tienen la característica de este cuadro que rápidamente lleva a la sepsis y al shock séptico del paciente. Ahora vamos a ir a patologías más localizadas, de evolución subaguda o crónica, que también afectan la piel, el tejido celular subcutáneo e incluso pueden afectar los huesos. Por un lado, entonces tenemos lo que conocemos como síndrome linfangítico nodular. El síndrome linfangítico nodular, síndrome como se establece, es un conjunto de signos y síntomas provocados por múltiples etiologías. En este caso, el síndrome linfangítico nodular está conformado a partir de un microtraumatismo en una zona descubierta del cuerpo. Lo más frecuente son las extremidades. Se produce un chancro de inoculación, un cordón linfangítico, y a lo largo de ese cordón linfangítico se observa la producción de nódulos que toman contacto con la piel y se abren al exterior, produciendo o liberando secreciones. Estas lesiones son lesiones gomosas. Estas lesiones siguen un trayecto linfático y son de evolución subaguda. Entre la inoculación, la formación de la úlcera y la producción del síndrome linfangítico nodular puede pasar un mes, 4 semanas. ¿Sí? O sea, no son de evolución aguda, no aparecen en 24 o 48 horas. Fíjense la cantidad de gérmenes bacterianos, fúngicos, parasitarios que pueden provocar una lesión similar. Las nocardiosis cutánea, linfática, provocada por Nocardia brasiliensis. Las esporotricosis, debido a distintos géneros, distintas especies del género Sporotrix. La leishmaniasis cutánea. Las micobacteriosis por Mycobacterium marinum. Bueno, el cuadro no es exactamente similar, podríamos considerarlo, pero es un diagnóstico diferencial, el de la sífilis primaria, que lo vamos a ver en los teóricos y en los seminarios respectivos de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Pero fíjense que este cuadro, como lo vamos a ver clínicamente, es muy parecido a todos estos agentes etiológicos que son muy distintos. Cada uno de estos se diagnostica de una forma distinta y necesita una resolución con tratamientos completamente diferentes. Por lo tanto, frente a un síndrome linfangítico nodular, no tengo que dudar. Lo más importante es saber que no sé cuál es la etiología y, por lo tanto, como es de evolución subaguda o crónica, lo correcto es no inventar con los ojos qué es lo que nos parece, sino que fundamentalmente debemos siempre hacer un procedimiento de diagnóstico microbiológico, llegar al diagnóstico por género y especie y entonces establecer un tratamiento adecuado. No es lo mismo tratar una esporotricosis, una leishmaniasis o una micobacteriosis. En el caso de las esporotricosis cutáneo-linfáticas, fíjense, más o menos es un mes entre que se produce la inoculación, el microtraumatismo, puede ser con vegetal, ¿sí? Hasta que se forma el chancro de inoculación, que se ulcera y se generan las adenopatías, tarda más o menos un mes. ¿Sí? Esa es la evolución natural de la enfermedad y el paciente puede venir al mes con el cuadro linfangítico o puede venir con el síndrome chanquiforme. Ahora bien, el síndrome chanquiforme, los nódulos y el trayecto linfático, las nocardiosis que hacen síndrome linfangítico nodular son iguales que una esporotricosis linfangítico nodular. Idénticas, no tienen mucha diferencia. Ni hablar de las micobacteriosis por Mycobacterium marinum. Generalmente aquí el antecedente epidemiológico es el que el Mycobacterium marinum está relacionado al agua dulce. Contacto con piletas generalmente son personas que tienen el microtraumatismo limpiando piletas o peceras, donde puede crecer la micobacteria por el microtraumatismo, ingresar al tejido más allá de la epidermis, el tejido celular subcutáneo, y evolucionar por contigüidad por vía linfática. Pero es igual que una nocardiosis linfangítico nodular o una esporotricosis linfangítico nodular.
La leishmaniosis cutánea también. Una vez que se produce la inoculación por el flebotomo vector, se produce el chancro de inoculación, la lesión ulcerosa y después hay formas de leishmaniosis cutáneas que son linfangítico-nodulares, idénticas a una esporotricosis. Ahora, clínicamente es imposible distinguir una de la otra. Por lo tanto, lo más importante es hacer diagnóstico microbiológico. Para distinguir cada una de estas patologías, tendremos que tomar una biopsia de las lesiones, se pueden punzar los nódulos y las lesiones gomosas, se pueden tomar la toma de la muestra de las biopsias y de las lesiones, toma de la muestra de las úlceras, mejor dicho, y de las lesiones cutáneas, y fíjense que hay que remitir una muestra lo suficientemente importante desde el punto de vista del volumen para poder hacer todas estas coloraciones y sus correspondientes cultivos en los medios adecuados para cada uno de estos gérmenes. Por lo tanto, no puedo remitir una biopsia o una punción de aspiración de un nódulo con 2 microlitros de solución salina aspirada. Necesitamos una cantidad, una biopsia lo suficientemente importante, o una cantidad de líquido lo suficientemente importante que hayamos aspirado para poder hacer todo esto. Tenemos que hacer un gram para un Kinshuk, un Sin-Nielsen, un Giemsa y un examen en fresco. En el gram podemos ver bacterias filamentosas gram positivas o levaduras naviculares. Las bacterias filamentosas gram positivas son las de nocardia y las levaduras naviculares son de Sporotrix. Con el Kinshuk, que es una coloración para ácido resistencia, podemos poner en evidencia las bacterias filamentosas ácido resistentes como las nocardias. El Sin-Nielsen, lo que va a observar son bacilos ácido alcoholresistentes, y aquí es para poner en evidencia a Mycobacterium marino. Con el Giemsa, lo que vamos a poder observar son los amastigotes de Leishmania. Y en el examen en fresco podemos observar levaduras de Sporotrix. Bueno, en general, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si podemos observar alguno de estos elementos va a ser fundamental para poder hacer un diagnóstico precoz. No es un diagnóstico definitivo porque necesitamos los cultivos para la identificación de género y especie, excepto en el caso de la observación de amastigotes. Cuando vemos amastigotes es una leishmaniasis. Ahora, las bacterias filamentosas hay un montón. Para poder decir que es nocardia necesito cultivarla. Si obtuvimos muestras de la piel, donde normalmente hay levaduras de cándida, bueno, no son exactamente iguales que las levaduras de Sporotrix, pero es difícil hacer el diagnóstico diferencial observándolo. Por eso es fundamental el cultivo para que poder identificar con seguridad género y especie. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que el examen microscópico directo es negativo. En general, la sensibilidad del Kinshuk, del Sin-Nielsen, del Giemsa y del examen en fresco es muy bajo. Por lo tanto, si podemos ver algo, si nos informa algo el laboratorio de lo que observó, fantástico. Ahora, si nos dice que el directo es negativo, eso es lo usual. Usualmente, la carga microbiana de este tipo de lesiones no es muy alta. O sea, clínicamente tiene mucha lesión por la respuesta inflamatoria, pero en general tienen pocos gérmenes. Por lo tanto, la sensibilidad del directo es baja. Como les dije entonces, los cultivos en los medios apropiados son los que fundamentales para llegar al diagnóstico de género y especie. Bueno, esta diapositiva tiene un error. Aquí el desagüero sin antibiótico en agar sangre está equivocado. Es por eso que se las transformo corregida. Esta es la diapositiva correcta. En este caso, los cultivos podemos cultivar en Lowstein Jensen para Mycobacterium maninum, Sauro con antibiótico para el desarrollo de la fase filamentosa de Sporotrix. Podemos utilizar agar infusión cerebro y corazón a 37 grados con antibiótico para el desarrollo de la fase levaduriforme de Sporotrix, porque es un oncodimorfo. El agar sangre sin antibiótico se puede utilizar para el desarrollo de las nocardias. Y después tenemos el medio de NNN, Novil, y este medio es el medio para cultivar leishmanias, que normalmente no está disponible en la mayoría de los laboratorios de nuestro país. Normalmente las leishmanias no se cultivan. Respecto de la esporotricosis, como les dije, después del examen directo se cultiva a 28 y a 37 grados, donde nos permite, en medios pobres como Sauro o en medios ricos como el VHI, comprobar el dimorfismo fúngico. También se puede utilizar en los métodos indirectos, especialmente la búsqueda de anticuerpos por detección de los mismos a partir de técnicas como la inmunodifusión. Las pruebas cutáneas en los pacientes con lesiones cutáneas por esporotricosis no permiten hacer el diagnóstico de enfermedad actual y uno tiende a no tratar de hacerlas en el momento que el paciente tiene la enfermedad activa en la piel. Porque estoy metiendo más antígenos a un paciente que ya está teniendo respuesta inmune en el síndrome linfangítico nodular. Y entonces la prueba cutánea puede resultar hasta contraproducente por producir lesiones muy exageradas de hipersensibilidad retardada. En general, la prueba cutánea se utiliza como catastro en pacientes asintomáticos para saber si alguna vez tuvieron contacto con Sporotrix. Ahora vamos a ver lesiones verruosas y lesiones ulceradas. Dentro de las lesiones verrugosas y ulceradas tenemos a la cromoblastomicosis, aunque otras patologías pueden dar lesiones verrugosas. Este es un paciente de unos 80 años que fue atendido en el hospital por una neumonía de la comunidad grave, porque era un paciente añoso, y que cuando lo revisamos tenía estas lesiones en el pie. ¿Sí? Por esto no consultó, en realidad fue internado en el hospital por la neumonía. Cuando le preguntamos hacía cuánto que tenía, y él dijo que se tenía hace muchos años. Muchos años implica unos 70 años o más, 75 años. Así que se nota que la lesión es de evolución crónica. Tenía placas con zonas costrosas, como se observan aquí, algunas con cicatrización, como observamos acá, y que se diseminan lentamente por contigüidad. Al paciente a veces esto se le sobreinfectaba, entonces le dolía más, pero evidentemente con una evolución tan larga, el paciente no se curaba, pero tampoco lo mataba. O sea, es de alta morbilidad y de baja letalidad. Sí, casi 70 o más años con esta placa. Este es otro paciente, se nota de raza negra, pero con lesiones, en cambio de tener lesiones en placa, tiene lesiones verrugosas, exofíticas, también con áreas costrosas.
La cromoblastomicosis, como se observaron en estos dos casos clínicos, es una micosis de implantación traumática producida por agentes fúngicos que son dimorfos porque en la naturaleza se observan como filamentosos y son fitopatógenos, se encuentran en los vegetales, y cuando por microtraumatismo se meten adentro del tejido celular subcutáneo y desarrollan primero un nódulo, se transforma la fase filamentosa en cuerpos esclerotales. Entonces, en la naturaleza son filamentosos, en el paciente en forma accidental por el microtraumatismo se observa como cuerpos esclerotales o formaciones en mórula. Por lo tanto, es dimorfo. En los cultivos, tanto a 28 como a 37 grados, solamente crece la fase filamentosa. Eso no quiere decir que no sea dimorfo, porque en la naturaleza se ve filamentoso y en el paciente se observa como cuerpo esclerotal. Por lo tanto, si tienen dos formas distintas, en dos lugares distintos, en dos condiciones diferentes, evidentemente son clásicamente dimorfos. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Son hongos pigmentados de la familia de Matiaceae. Los agentes etiológicos más comunes son Forsythia pedrozoe, Cladophora carrioni y Fialophora verrucosa. Estos hongos se encuentran normalmente atacando vegetales, en la tierra, en desechos vegetales, y que la persona, al manipularlos, genera microtraumatismos, se inocula el hongo y se inicia el proceso de que es naturalmente de evolución crónica. Fíjense, el paciente anterior, el paciente que tuvo una evolución de 70 años de su afección, lo había contraído por un traumatismo que tuvo cuando era muy niño en la guerra con el Paraguay. Limpiando un fusil, se lastimó el pie, lo contaba con mucha claridad el paciente, se había inoculado el microorganismo sin saberlo, evolucionó naturalmente y 70 años después le hicimos el diagnóstico de la cromoblastomicosis. Entonces, la toma de muestras por escamas o costras por raspado, con mucho cuidado, con bisturí estéril, o a través de una biopsia quirúrgica, con un frasco en solución fisiológica, separando la biopsia quirúrgica en dos partes, una en solución fisiológica y la otra en fórmula 10% para anatomía patológica. ¿Qué es lo que se observa desde el punto de vista microscópico? Y bueno, vamos a hacer un examen en fresco, vamos a hacer un GRAM y vamos a hacer un GIEMS. En el examen en fresco de las costras, lo que pueden observarse a nivel superficial son elementos filamentosos y algunos cuerpos esclerotales. Porque claro, cuando el microorganismo ya está siendo eliminado por el cuerpo en las partes más superiores de la piel, donde ya no tiene 37 grados, 36, ese hongo, ese cuerpo esclerotal comienza a filamentizarse. En cambio, en las biopsias profundas, a nivel de las biopsias donde se observa en profundidad los microabscesos intraepidérmicos, lo que se observa claramente son los cuerpos esclerotales que no son levaduras. Ahora, ¿por qué además le hacemos el GRAM? Y porque hay formas de esporotricosis que son verrugosas. ¿Y por qué le hacemos el GIEMSA? Porque hay formas verrugosas de leishmaniasis. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con esporotricosis verrugosa y con leishmaniasis verrugosa. Entonces, no siempre esa lesión verrugosa va a ser cromoblastomicosis. Desde ya, si vemos cuerpos esclerotales, estamos seguros que vamos a tener el diagnóstico de cromoblastomicosis, pero no vamos a saber género ni especie. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cultivarlos. Si lo cultivamos en seguro con antibióticos, vamos a ver que van a crecer la fase filamentosa de estos hongos negros. Que observando la macromorfología y especialmente la micromorfología, podemos identificar si Forsythia pedrozoe, Fialophora carrioni o Fialophora verrucosa. Los medios de Sauró con antibióticos a 28 grados y a 37 grados en ala infusión cerebro y corazón es para hacer el diagnóstico de esporotricosis verrugosa. Y por último, si tuviéramos la posibilidad de cultivarlo en medio de NNN, nos permitiría hacer el diagnóstico de leishmaniasis si no lo observamos con el GIEMSA. Entonces, tenemos que tener de nuevo, insisto con esto, este medio normalmente no está disponible en la mayoría de los hospitales de nuestro país. Entonces, en general, no se cultiva para leishmaniasis. Respecto a las úlceras mucocutáneas, vamos a ver algunas patologías. Una de las patologías más comunes que podemos observar de lesiones ulcerosas son úlceras mucosas, especialmente en el paladar. Generalmente atacando paladar blando, parte del paladar duro, hace una especie de formas granulomatosas en cruz, conocida como cruz espúdica, pero múltiples patologías pueden generar en forma crónica úlceras mucosas en empedrado de evolución crónica. Fíjense todas las patologías que pueden provocar esto: la leishmaniasis mucocutánea, la tuberculosis, la lepra y las micosis sistémicas endémicas. La coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis pueden generar este tipo de afecciones en el paladar, también puede haber compromiso del tabique nasal, y ni hablar en la tuberculosis y en las micosis sistémicas endémicas el compromiso pulmonar. En general son patologías que comprometen el pulmón más otro órgano. Entonces, el diagnóstico diferencial, aquí la tuberculosis y las micosis sistémicas endémicas son todas iguales. No hay forma de distinguir una de la otra. Aquí vamos a utilizar los métodos directos para el diagnóstico de la afección. Lo mismo vamos a hacer con las micosis sistémicas endémicas, a lo cual le podemos agregar, en el caso de las micosis sistémicas endémicas, la serología, la búsqueda de anticuerpos, porque las personas que están enfermas suelen tener serología positiva. Y estas formas en general se observan en pacientes que tienen formas clínicas crónicas. Entonces, donde normalmente la serología suele ser positiva. Entonces, muy importante la tuberculosis y las micosis sistémicas endémicas. En este caso, tengan en consideración fundamental el interrogatorio del paciente para conocer qué áreas endémicas ha vivido o ha transitado para poder adquirir este tipo de infecciones y hacer una reactivación endógena de la infección pasada. Las otras dos, la leishmaniasis cutánea, está siendo cada vez más frecuente en nuestro medio, y también la lepra, que es una enfermedad endémica. Como les dije entonces, se toma la muestra por calificación cutánea o calificación de las lesiones mucosas, se le hace el SIL-Nielsen, el fresco y el GIEMSA. El SIL-Nielsen para la observación, el intento de la observación de bacilos ácido alcohol resistentes. En el fresco se pueden observar levaduras multibrotadas o esferas con esporos con esferas en su interior. Las levaduras multibrotantes o levaduras monogemantes también pueden ser compatibles con paracoccidioides brasilienses, con género paracoccidioides, y las esferas con los esporos en su interior, que serían imágenes más compatibles con coccidioidomicosis. Y a la misma muestra también hay que hacer el GIEMSA para la observación, ya sea de histoplasmas, levaduras
intracitoplasmáticas o también para la observación de amastigotes de leishmaniasis. Recordemos que la histoplasmosis y la leishmaniasis comparten la misma área endémica. Y por supuesto, como segundo elemento, que es un elemento muy importante, es que esas muestras se cultiven. Entonces se colocan el Augustin Jensen para el aislamiento de Helicobacterium tuberculosis, se utiliza el agar seguro a 28 grados y el agar infusión cerebro y corazón, DHI, a 37 grados para recuperar la fase saprofítica y parasitaria de las micosis sistémicas endémicas, para Coxi, Poxi e Histo. De nuevo, en aquellos establecimientos que tengan la suerte de contar con medio NNN, pueden cultivar para leishmanias, lo cual no es habitual. Respecto a las lesiones tumorales, vamos a ver algunas de ellas. Una de las lesiones tumorales más comunes es el síndrome micetoma. El micetoma es una tumoración generalmente que afecta a las extremidades, pero puede afectar cualquier zona del cuerpo por donde, a través de un traumatismo cutáneo, un microtraumatismo, ingresa el agente etiológico, invade piel, tejido celular subcutáneo, músculo, fascia y llega hasta el hueso. Una vez que llega hasta el hueso, genera una infección ósea, es de evolución crónica, que termina con la formación de fístulas. A través de las fístulas sale material seropurulento y granos, como granos, de distintos tamaños. Esos granos son microcolonias del agente causal. Como les dije, esto es de evolución netamente crónica, es por contigüidad a partir de una inoculación traumática, se observa fundamentalmente en las áreas tropicales y subtropicales, porque en general esto ocurre en zonas descubiertas del cuerpo en climas templados. Suele ser endémico en India, en África y también en Sudamérica, es más frecuente en el sexo masculino, especialmente si es el género que está acostumbrado a trabajar en el campo. Si no, en otras zonas, en el sudeste asiático y demás, puede observársela en las mujeres si es que ellas son las que trabajan en el campo. Entonces, aquí son en general agricultores, trabajadores rurales, que al tener contacto con los vegetales y al recibir o generarse el microtraumatismo, se le provoca la lesión que va a evolucionar en forma crónica. En general, la lesión es indolora, no duele, salvo que se sobreinfecta, ¿no? Entonces, en general, los trabajadores rurales tienden a consultar tardíamente por este tipo de lesiones. Y otras veces es una combinación entre, digamos, la mala suerte del trabajador rural que tiene que le pasa esto y un sistema de salud que inadecuadamente no hace lo que debe hacerse para llegar al diagnóstico y al tratamiento adecuado, lo cual puede generar retrasos en el tratamiento y esto puede conllevar una muy mala evolución de las lesiones. O sea, sí, los trabajadores, el paciente puede consultar tarde, cuando ya el pie o la mano está completamente deformada y no hay más remedio que amputarla. Otras veces el paciente consulta antes, pero es mal diagnosticado y mal tratado. Entonces allí la cosa se complica porque nosotros estamos agregándole un problema al problema que ya la persona tiene. Como les dije antes, micetoma es fundamentalmente una patología provocada por agentes bacterianos y fúngicos, donde los micetomas bacterianos y los micetomas fúngicos pueden generar este tipo de afección. Los más comunes son los bacterianos. Después le siguen los fúngicos. ¿Qué bacterias provocan esto? Las nocardias, género nocardia, género streptomyces, género actinomadura, pero también bacilos gram negativos como pseudomonas, cocos gram positivos como estafilococos y bacterias filamentosas gram positivas anaerobias como los actinomicetos anaerobios. De los fúngicos pueden ser producidos por agentes fúngicos hialinos o pigmentados. Entonces, evidentemente, los bacterianos son los más frecuentes. Fíjense que los géneros que provocan este tipo de afecciones son muy variados. Los tratamientos son completamente distintos. Entonces, es fundamental el antecedente epidemiológico y hacer un correcto diagnóstico microbiológico. No debemos iniciar tratamientos sin antes tener el correcto diagnóstico de la afección, porque cada una de estas cosas se trata diferente. Dentro de los micetomas fúngicos, que todavía no sabemos por qué la literatura los sigue llamando micetomas verdaderos, los otros también son micetomas verdaderos, o sea, clínicamente son muy parecidos. Así que un micetoma por estafilococo, por pseudomonas, por nocardia, o por streptomyces, o por actinomadura madurae, o por actinomadura pelletieri, son muy parecidos, son todos micetomas. ¿Sí? Es como distinguir una neumonía aguda de la comunidad entre moraxela y neumococo o micoplasma. No es tan sencillo. Una neumonía aguda de la comunidad uno tiene que definir cuál es el agente etiológico, en el caso de que sea necesario. En el caso de los micetomas, especialmente cuando está comprometido el hueso, hay que hacer diagnóstico microbiológico. En el caso de los hongos que provocan micetomas, como les dije antes, son los hongos negros y los hongos hialinos los que pueden producir este tipo de afección. Dentro de los hongos negros, Madurella micetomatis y Madurella grisina. Y dentro de los hialinos tenemos Acremonium, Pseudosporium, Fusarium y Aspergillus pueden producir micetomas micóticos. Dentro de los micetomas fúngicos, los más frecuentes son los micetomas producidos por agentes fúngicos pigmentados o negros. Entonces, el orden sería el siguiente. Los micetomas más frecuentemente son bacterianos. Después de los bacterianos vienen los fúngicos. Y dentro de los fúngicos, primero vienen a hongos pigmentados y después, como agentes etiológicos menos frecuentes, causantes de micetoma, los hongos filamentosos y halinos. Así que, lo primero que tenemos que hacer no es el cultivo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una muestra en forma adecuada. Si hay fístula, el compromiso óseo es, digamos, normalmente cuando hay fístula, el compromiso del hueso es inexorable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra que tenga, lo más importante es tomar una muestra que llegue hasta el plano óseo. Y observar al microscopio y cultivar los granos que están metidos adentro del hueso. Esta, micetoma, es una forma de osteomielitis crónica. Las osteomielitis crónicas no se tratan empíricamente. Hay que hacer diagnóstico microbiológico de la osteomielitis crónica, lo van a ver en el seminario correspondiente, lo mismo que ahora con los micetomas. Hay que hacer diagnóstico microbiológico, hacer el examen microscópico directo y la toma de la muestra en general la tiene que hacer un traumatólogo. Es el que se encarga de tomar las biopsias óseas.
se remite una buena porción de biopsia ósea, que incluye el plan óseo, se remite al laboratorio, se le hace el examen microscópico directo con todas las coloraciones, examen fresco, Giemsa, Nielsen, Kinju específicamente, más que Nielsen, Kinju, y coloración de grano. Entonces, fíjense, en el examen microscópico ya le puede orientar el aspecto microscópico del grano y el gram la posibilidad de si es bacteriano o fúngico. Además, la muestra debe cultivarse. Fíjense, lo cultivamos en agua blando glucosado en anaerobiosis para que crezcan los actinomicetos anaerobios. Son bacterias filamentosas anaerobias gram positivas. En el medio de Saguro, sin antibióticos, allí se desarrollan muy bien los géneros Nocardia, Streptomyces y Actinomadura. Nocardia es una bacteria filamentosa aerobia gram positiva, ácido resistente. Por eso se colorea muy bien con la coloración de Kinju. Streptomyces y Actinomadura son bacterias filamentosas gram positivas, no ácido resistentes. También lo cultivamos en agar-sangre o medio de Chapman para poder rescatar Staphylococcus o Pseudomonas aeruginosa. Y vamos a utilizar medio de Saguro con antibiótico para que desarrollen los hongos filamentosos, ya sea hialinos o pigmentados. Y que es a través del análisis de su fructificación, de las características micromorfológicas del cultivo, para llegar al diagnóstico de género y especie. En este caso, observamos las características de un grano, ¿sí?, de un micetoma bacteriano por nocardia. Aquí se ven claramente las bacterias filamentosas gram positivas. Como les dije, son ácidos resistentes con la coloración de Kinju. Como les dije, la identificación en cultivos se hace por la observación macro y micromorfológica de los cultivos, si es Madurella mycetomatis, si es Madurella grigia, si es Aspergillus fusarium Acrodemonio nocedopodio. Por lo menos tenemos que mantener estos cultivos para su crecimiento y desarrollo de los gérmenes fúngicos por lo menos entre 3 y 4 semanas. Por último tenemos la lepra o enfermedad de Hansen. Esta es una enfermedad granulomatosa crónica de la piel, del tejido nervioso periférico. El único hospedero natural es el hombre. Los armadillos pueden sufrir la enfermedad natural, pero el reservorio es humano de la enfermedad. La lepra es una enfermedad donde producida por este bacilo ácido alcohol resistente no cultivable, es una enfermedad que clínicamente, dependiendo del hospedero, pueden tener manifestaciones clínicas polares. Eso significa que tenemos dos extremos. Un polo donde el hospedero, cuando se enferma de lepra, reacciona en forma importante con una respuesta inflamatoria por hipersensibilidad tardada muy manifiesta. Esa se la conoce como lepra tuberculoide. En los pacientes con lepra tuberculoide la cantidad de bacilos que tienen en las lesiones es muy poca. Es una lepra que contagia menos. Es una lepra bastante destructiva porque la respuesta inflamatoria es importante y destruye los nervios fundamentales, los nervios periféricos. En el otro extremo polar, hay pacientes que cuando se enferman con lepra responden en forma inadecuada y no responden, o responden muy poco. Las lesiones tienen un montón de bacilos. A eso se la conoce como lepra lepromatosa o forma LL. Entonces tienen poca respuesta, muchos bacilos, es muy contagiosa. Entonces, dentro de estas dos formas polares, la lepra tuberculoide o LT, que es la forma hiperérgica, y el extremo clínico opuesto, la forma TH2 o LL o lepra lepromatosa anérgica, existen variantes de un extremo y del otro. Es un amplio abanico de enfermedades, de una única enfermedad, con múltiples manifestaciones clínicas muy diferentes entre un extremo y el otro. Entonces recordemos el extremo tuberculoide o TH1 y el extremo lepromatoso TH2 o LL. En el caso de la histopatología de los extremos polares, fíjense cómo la lepra lepromatosa en la tinción de Nielsen tiene abundantes bacilos ácido alcohol resistentes dentro de macrófagos que tienen un aspecto de células espumosas. Y prácticamente no hay un infiltrado característico linfomonocitario de infección, porque el paciente, al estar en el polo anérgico, el polo TH2, responde muy poco. Es una lepra en la que más contagia. Desde el punto de vista de la histopatología de la lepra tuberculoide, la tinción con hematoxilina eosina observa muy pocos bacilos. Y lo que se observa sí son granulomas bien organizados. El gran problema es que este granuloma va a destruir las fibras nerviosas, lo cual va a, si bien limita la afección, si bien la hace menos contagiosa, también la hace muy destructiva. Esto no quiere decir que la lepra lepromatosa no genere destrucción. Desde el punto de vista clínico, lo que vamos a tener son pacientes con lesiones cutáneas, mucosas, con pérdida de la sensibilidad termoeléctrica, que es lesiones hipopigmentadas muy características, además de compromiso mucoso y del tabique nasal, dependiendo de si es una forma LL o LT. ¿Por qué les mostramos la histopatología? Y básicamente porque el diagnóstico se hace por calificación cutánea y observación de los bacilos. Como no se puede cultivar, no respeta los postulados de Koch, la histopatología pasa a ser una herramienta muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Como les dije entonces, los hallazgos clínicos, la anamnesis es fundamental para el diagnóstico presuntivo, la baciloscopía, el Nielsen de las calificaciones de las lesiones anestésicas o hipostésicas, de las lesiones del tabique nasal, generalmente es una patología donde el bacilo se acantona en las zonas frías del cuerpo. Entonces, se le hace la calificación o la biopsia de las lesiones o anestésicas y del lóbulo de la oreja, de la zona de los glúteos, y bueno, después, como les dije, de cualquier lesión analgésica que tuviese. Otra cosa que podemos hacer, que puede llegar a ser de utilidad, es hacer la prueba de Fernández-Mitsuda, la prueba de la lepromina, que es una prueba de hipersensibilidad retardada, como la MANTO, o como las intradermorreacciones que se hacen para las micosis sistémicas endémicas, con una lectura a las 48-72 horas para la observación de la infiltración a nivel epidérmico. Aquí figura como elemento de diagnóstico la inoculación en animales, pero prácticamente ahora en el siglo XXI esto se ha dejado de utilizar. Y nos remitimos a la baciloscopía de las escarificaciones y a la histopatología. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esta ha sido todas las patologías entre el seminario número 3 y este seminario número 4, en el que hemos abarcado patologías agudas y crónicas, y también subagudas, causadas
por bacterias, virus, hongos y parásitos que afectan la piel y las membranas mucosas. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda nos ponemos en contacto a través del Facebook para evacuarlas y poder contestar todas aquellas preguntas que les hayan surgido escuchando estos videos de video correspondiente al seminario 3 y al seminario 4.